que tiene la amabilidad de atendernos también, por supuesto, desde Barcelona y que está transitando esta enfermedad. Federico, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo te sentís, Buenos Federico? días para ustedes, buenas tardes para mí ya. ¿Estás bien? Sí, bueno, estoy en el 10.º día de la enfermedad. Estoy saliendo, digamos, de la zona de riesgo, la zona complicada, que son entre los primeros 7 o 8 días aproximadamente, donde hay mayor riesgo de complicarse, de que la enfermedad presente una complicación grave, que es la neumonía, básicamente. Y en el 10.º día, es decir, ya llevo 3 días sin fiebre, 2 días sin fiebre, todavía no estoy curado, pero todavía no tengo test negativo y no estoy curado, pero sí que me encuentro mejor. Tos, pero me encuentro mejor. Federico, ¿qué síntomas tuviste en el momento más grave, entre comillas, de mayor intensidad de la enfermedad? ¿Tenés fiebre actualmente? No, fiebre, gracias a Dios, hace 3 días que no. Empecé con, como está descrito en la mayoría de los casos, con tos y malestar general y fiebre de 38 grados, casi 39 grados. Estos fueron los primeros 2 días y el tercer día, que es el tercer cuarto día, que es el que mayor susto, bueno, mayor, digamos, más asustado estuve, fue cuando empecé con un poco de dificultad respiratoria, disnea básicamente, y empecé a desaturar, es decir, la concentración de oxígeno en sangre empezó a desaturar y llegué a estar a 93, 92. Y ahí sí que la verdad que la pasé un poco angustiante porque, bueno, porque ya sabía que si bajaba por debajo de 90 y 90 tenía que ir al hospital. ¿Te Y costaba sí que fueron respirar? momentos. ¿Eso lo que significa es que te cuesta respirar e incorporar el aire? Sí, sí, sí. Básicamente sí, sí, la disnea, dificultad respiratoria. Más que es como una sensación como que es como cuando haces mucho ejercicio Claro. y es que no entra aire en los pulmones. Lo que pasa es que esta vez sin hacer ejercicio, no fue, era una sensación un poco desagradable y es verdad que uno tiene que tratar de no entrar en pánico, pero sí que Y ese día, sí. el tercer, Claro. cuarto día, lo viví como el más angustiante digamos, de estar enfermo. Federico, vos sos director del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor en el Hospital de Sabdell, ahí en Barcelona. ¿Te contagiaste trabajando? Sí. Si hay mucha gente, perdona, no te escuché bien la Si pregunta. te Sí, contagiaste afirmativo los trabajando. datos que das. Soy el jefe. ¿Perdona? ¿Te contagiaste trabajando? Sí, 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 sí. Por la tarea que desempeño, nosotros estamos en la zona, digamos, primero muchas reuniones, eso implica que estar con mucha gente reunida y esto favorece el riesgo de contagio. Y por el otro lado también nosotros estamos en la zona, básicamente ahora los anestesiólogos estamos trabajando codo a codo con los intensivistas, con los usiólogos, y entonces estamos en la zona máxima, digamos, donde hay máxima concentración de COVID, que es en el área de urgencias y en el área de cuidados intensivos. Y tuvimos que abrir 4 o 5 unidades de cuidados intensivos y seguramente en alguna zona de estas, cuando he entrado o salido, seguramente me debo haber contagiado. No soy consciente, soy consciente sí del domingo, hace ya este domingo que pasó, no el anterior, de que algo no iba bien en mi casa. A las 2 de la tarde, 3, empecé con ciertos dolores, pero no con fiebre, y sabía que algo no estaba yendo bien, pero no soy consciente del día que me contagié. Ahora son Pero sí, sí, fue conscientes, trabajando, sí. son conscientes, Federico, ustedes, los médicos y sobre todo quienes tienen una función tan particular como la tuya, en ese nivel de contacto con los pacientes que están expuestos permanentemente. Digo, ¿cómo es empezar cada día de trabajo sabiendo que estás de cara a cara, literalmente, con el virus, que lo tenés enfrente, que lo querés domar en otra persona, que lo querés curar y que eso implica el riesgo de que vos mismo, ¿no? Lo puedas tomar, como te ha pasado a vos? Mira, la verdad que es un poco complicado porque en realidad cuando uno estudia o uno es médico o sanitario, porque en general no solamente los médicos, aquí hay enfermeros, Claro, sanitarios, Claro. camilleros, claro. todo el personal trabajando y expuesto. Pero cuando uno estudia para medicina, en general no sabe que va a pasar esto, pero sí sabe que puede ser que pase, ¿no?, una pandemia de este nivel.
pero es verdad que uno no está preparado y lo que empezó siendo como una cosa de cuentagotas de trabajo, de decir, bueno, hay un paciente infectado, 2 pacientes infectados, cuando explota todo, que fue un sábado, un domingo, ya hace 20 días, sí que es verdad que uno empieza a preocuparse por la salud y aparte por la salud de uno, ¿no? Por la integridad física de uno. Y también empieza a ver cómo empiezan a ir los pacientes y ves que los pacientes van mal y la información que teníamos, mucha información que teníamos que venían de China, que habitualmente afecta a pacientes mayores. Entonces uno dice, bueno, yo tengo 47, 48 años, todavía no estoy en margen, no tengo factores de riesgo, no estoy obeso, ni tengo hipertensión, ni tengo diabetes, pero cuando lo ves de cerca y además ves que ya empiezan a afectar a gente más joven y gente de mi edad y gente que no va bien, sí que es preocupante y empiezan a aparecer los miedos internos, ¿no? Estoy haciendo bien, me Claro. estoy vistiendo bien, me estoy desvistiendo bien, la mascarilla tiene alguna grieta o algún sitio por donde pueda entrar y sí que es un poco agobiante. Y entonces sí que la verdad que tienes que domar un poco la ansiedad de ir a trabajar y exponerte, ¿no? En el fondo es como nosotros también bromeábamos con un compañero de trabajo y decíamos, bueno, nosotros somos como los que tenemos que ir a apagar el reactor de Chernóbil, un poco Ujú. haciendo un poco analogía, Sí. y un poco es esa la función, ¿no? Y sabes que en el fondo estás preparado, te has formado para eso y lo tienes que ir a hacer, es la tarea y ya está, ¿no? Y a veces Federico, uno no piensa en realidad, a veces. Claro. vos sabés, estaba pensando mientras te escuchaba, pues es la primera vez que hablamos con un profesional médico que se ha contagiado, que se enferma de coronavirus. Las primeras noticias que nos horrorizaban aquí desde Argentina, primero tenían que ver con que los familiares de las víctimas de coronavirus no se podían despedir de sus seres queridos. Y después en Italia empezaron a llegar las noticias, inmediatamente después de España, de que los profesionales médicos tenían que elegir a quién le ponían un respirador. ¿A vos te llegó a tocar vivir una situación de estas características que tengan que elegir como profesionales médicos de la salud, personas preparadas y con la intención de salvar vidas, elegir entre una y otra porque no alcanzaban los respiradores en el sanatorio? Sí, mira, es como yo hablaba con algún compañero tuyo, yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y es un poco también lo que le expresaba a ellos hace unos días que hablé con ellos también. Sí que es una enfermedad que afecta, a mí me tocó vivirla de un lado y del otro, primero como ciudadano, segundo como profesional en la primera línea de choque, diríamos, y ahora como enfermo. Y es una enfermedad muy, 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 muy complicada porque no afecta solamente a la parte física, ¿no? Que es los pulmones, riñones, corazón y demás, sino que afecta mucho a la parte psicológica de las personas, tanto para nosotros los profesionales como para el que está enfermo, porque es una enfermedad que cuando te ponen en cuarentena, pero no la cuarentena cuando estás sano, sino la cuarentena cuando estás enfermo, no sabes cómo va a ir. Ujú. Es decir, el primer, segundo, tercer día sabes que vas a tener fiebre, que vas a tener tal y más o menos. Pero a partir de ahí la enfermedad y tu cuerpo, o sea, la enfermedad toma el mando, porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo a esa enfermedad. Y entonces es un problema porque el aislamiento, uno cuando está enfermo necesita contacto físico. En Ujú. general, todo Claro. enfermo, si alguna vez alguien ha estado enfermo, todos yo creo que alguna vez hemos estado enfermos, necesitamos que nos acaricien o que nos den la mano o poderle mirar la cara a la persona que nos cuida. Y esta enfermedad te impide eso. Primero te impide estar con tus familiares porque te aíslan. O sea, no puedes estar con tus familiares. Segundo, nadie te puede tocar. Y si te tocan a través de un plástico. O sea que es totalmente es Frío. impersonal. Y tercero, muchas veces como vamos tapados o los médicos vamos tapados con las mascarillas y las gafas y todo esto, no puedes ver la otra, no le puedes ver la cara a la otra persona, los ojos, es muy difícil, es muy complicado. Qué descripción Y eso fuerte. suponiendo que va bien. Si Claro. va mal, probablemente te tengan que ingresar a la UCI y eso ya es mucho peor. Respecto a la pregunta del respirador, sí, eso es un drama y por eso también un poco, yo soy poco, no me gusta salir en los medios, soy un poco, la verdad que no me gusta, soy tímido en ese sentido. Pero un poco escuchando a mi hermana y a mis amigos y tal, que saliera para dar un poco el testimonio y que tenemos que ser conscientes que sobre todo que tenemos que respetar el aislamiento porque cuando llegue, que yo creo que todavía Argentina no llegó realmente a los niveles que llegó aquí a Europa y a Asia,
todavía no llegó, por lo que veo por las noticias. Cuando llegue, lamentablemente, los insumos, lamentablemente no habrá respiradores para todos. Lamentablemente va a ser así. Y ese es un dilema muy, muy, muy grave para un médico, para un profesional, porque es decidir poner a un respirador a una persona hacia otra. Y muchísimas veces eso se te parte el alma, es muy, muy complicado, muy complejo desde el punto de vista emocional para una persona, para un médico, o para los médicos que están trabajando, decidir a quién se le pone o no una ventilación mecánica, que puede ser que tu vida depende de eso. Y por eso también eso es importante, sobre todo concientizar a la gente joven, que probablemente el 80%, 60, 70, 80% de la gente joven que pase la enfermedad la pasará en forma asintomática con síntomas leves, ¿sí? Pero también es verdad que alguna de esas personas requerirá asistencia respiratoria. Y por eso tenemos que ser conscientes sobre todo de respetar la cuarentena. ¿Por qué? Porque ese respirador, que si nosotros respetamos la cuarentena y estamos en casa y evitamos el contagio y propagar la enfermedad, van a servir para otras personas mayores que probablemente sí necesiten esos respiradores. No tenés Porque el idea, respirador no tenés es un bien idea. finito. Claro, es un medio finito naturalmente. No tenés idea, Federico, lo que nos hace volver a tomar conciencia de lo que nos estás contando, ¿no? Nosotros en Argentina estamos extendiendo una cuarentena con una curva que está bastante controlada, con un gran esfuerzo de la población por quedarse en su casa y naturalmente el aislamiento es muy difícil de soportar, ¿no? Muchos días adentro, encerrados. Pero cuando volvemos a escuchar estos testimonios, vos tenés coronavirus y has sido además médico, contando esto, es como que uno toma conciencia otra vez y dice, no, está bien, claro, está bien lo que estamos haciendo, nos tenemos que seguir quedando, tenemos que evitar llegar a esto que ha pasado ahí en España, ¿no? Que no tengan que elegir entre un paciente y otro nuestros médicos en Argentina, a ver a quién salvan. Es como volver a la realidad de golpe, ¿no? Federico, está Anabela y está Fito, que son periodistas en sus casas, también aislados, pero trabajando y quieren conversar con vos. Fito, te escucha Fede. ¿Qué tal, Federico? Te mando un abrazo. No puedo dejar de conmoverme con tu testimonio porque pienso que aquí en Argentina hay un montón, hay miles de profesionales de la salud que tienen los mismos temores por los que vos pasaste. Por eso quería pedirte un consejo que puedas dar desde allí, teniendo en cuenta que pasaste por todos esos estadios, ¿no? El de ser una persona que atiende enfermos, el de transitar por la enfermedad y ahora poder dar el testimonio, ¿no? Sí, soy consciente porque hablo con algunos profesionales que me quedaron de la época de la facultad y tengo un amigo intensivista, usiólogo, en el cual me piden, ¿no? La palabra no es consejo, pero sí diferentes opiniones y lo cual soy consciente de los miedos de los médicos en Argentina. Consejo fundamental, el consejo para el médico es que el problema es, ahora propio sí, cuidan, primero que hoy por hoy son un bien preciado, esto queda claro cada vez que sale a hablar en el gobierno, cada vez que habla el presidente, por lo menos aquí en España, que los sanitarios hoy por hoy somos un bien preciado en el sentido de que somos la primera línea y tenemos que estar, aquí hay 12.000 o 13.000 médicos profesionales sanitarios que se han infectado. Por lo tanto, si no hay personal sanitario para atender a la gente, va peor porque somos nosotros los encargados que tenemos que ayudar. Y lo primero es pensar en la seguridad de uno. Es decir, lo que puede pasar, y probablemente a mí también me haya pasado, es que nosotros hacemos turnos de 12 horas de trabajo y es muy cansado porque al tener que vestirte, cambiarte, ponerte el barbijo y todo esto hace que en algún momento pueda hacer que bajes la guardia. Claro. Entonces, primero es la seguridad de uno, pero no en forma egoísta, sino al contrario. Claro. Es la seguridad de uno porque uno, si se enferma, no puede ayudar al prójimo, al paciente. Claro. Eso es lo primero. Federico. Lo segundo, un poco lo que decías también, sé que la cuarentena es, y esto para la gente, sé que la cuarentena es muy pesada y es agobia mucho estar encerrado en casa, pero es súper importante porque la mejor arma para el coronavirus, lo que está demostrado, que es la prevención, es no infectarte. Y seguramente también prepararse claro. para que esto va a ser un camino largo, porque yo esto lo hablo con mis familiares todavía no ha llegado, yo creo que el impacto máximo Federico, a Argentina. Tengo la sensación. Vos en un momento de la charla dijiste que sos de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, de San Pedro, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hace que no ves a tu familia?
Hace 8 años. 8 años. Me imagino la preocupación que... Pueblo, yo le llamo pueblo, pero ciudad. No, es una ciudad, es una ciudad, por favor, San Pedro. Fedra... Ha dado grandes periodistas ahí. Fedra, sí, por supuesto. Fedra es tu hermana y está en contacto con nosotros, que está muy emocionada. ¿Cómo te va, Fedra? Buen día, muy emocionada. Me imagino escuchar a tu hermano y con la preocupación lógica, más allá de que hace 8 años que no lo ves, de toda esta noticia. ¿Cómo llegó al corazón de la familia cuando se enteraron que Federico, por su trabajo, había contraído la enfermedad? Primero, bueno, buenos días y quiero agradecerle especialmente a él porque yo sé que es muy difícil, a él no le gusta, es reacio, nada de esto. Y yo sé que está haciendo mucho sacrificio porque después me va a matar, pero yo más que nada quería que llegue el mensaje de él acá, que estamos relativamente como que todavía no caímos en esto que está pasando, que está por venir. Yo porque hablo todo el tiempo con él y yo trato de concientizar a la gente acá, pero es como que no te creen, como que no va a pasar. Entonces, bueno, yo como que lo llevé la situación de él a las redes, que él se había contagiado, que le había pasado muy mal, que todavía la está pasando mal. Yo sé que le está haciendo un sacrificio bárbaro de estar hablando, como para que haya una concientización, que la gente empiece a entender de que es para cualquiera esto. Y agradecerle porque él sabe que nosotros lo queremos muchísimo, yo lo amo y sé que está solo a pesar de que tiene su familia. Él tiene 2 hijos chiquitos, tiene señora, pero en este momento él está solo y más poder darle un abrazo, que aunque yo sé que no se lo podría dar, pero estar un poquito más cerca y decirle que estamos a la distancia, está la familia argentina, está su mamá, estoy yo y apoyándolo día a día, constantemente mandándole mensajes. A veces sé que le rompemos un poco, pero bueno, el saber cómo pasa día a día, minuto a minuto él. Y es muy triste que yo cuando me enteré, y yo tuve una pequeña charla con él, y en un momento él me dijo yo le dije, yo puedo elegir quedarme en mi casa, y yo sé que vos no. Entonces es como que él me dijo que él había estudiado para eso, y tenía que enfrentarlo, y ponerle el pecho a las balas, y salir a laburar, y a tratar de hacer todo lo posible. Y yo sé que él está donde está por todo su sacrificio y el esmero que le puso a su carrera, y yo, mi mamá, todos estamos sumamente orgullosos de él. Y yo lo puedo gritar que estoy orgullosa de lo que es él, pero no solo como profesional, sino también como persona, y no es porque sea mi hermano, él acá es muy querido. Y la gente no ha parado de mandarme mensajes y preguntar cómo está él, y bueno, y decirle que lo amamos. Qué lindo, Fedra. Fede, ¿hay algo que quieras decir después de tantas cosas lindas, no? Quienes tenemos hermanos a la distancia lo entendemos, quienes tenemos nuestra familia lejos lo entendemos especialmente. Con una hermana así no necesito representante, o sea que... no, hablando en serio, a mí me cuesta mucho hablar en público. Bueno, del público no, pero en todo lo que es todo lo que son medios y esto. Soy una persona que no tengo redes sociales, no tengo nada de esto porque no, la verdad que no soy un poco tímido para estas cosas, pero sí, luego de hablar con ella y hablar con amigos y hablar con algún profesional, me hicieron reflexionar de explicar la situación, sobre todo pensando a nivel ciudadano de Argentina, ¿no? de que tomen conciencia social, que ahora es un momento que creo que hay que tener conciencia social. Y creo que hoy, porque este es un virus que no respeta ni de clases sociales, ni de acentos, ni de religiones, no respeta. O sea, el virus se replica, lo único que necesita es un huésped para replicarse, y le da igual de dónde vengas, de dónde seas y tu nacionalidad. Entonces es la única forma fundamental de poder parar esto es intentar por lo menos aplanar la curva, la famosa curva que todo el mundo habla, aplanarla respetando la cuarentena y tomando todas las medidas de precaución para que el contagio sea, digamos, entre comillas, porque contagiar no vamos a contagiar casi, claro. O sea, contagiar lamentablemente es un virus que yo creo que ha venido para quedarse. Que va a llegar, sí. Creo que es así.
Pero la mejor forma es un poco también para la pregunta que me hacía vuestro compañero, que es intentar que esté lo más controlada posible. ¿Por qué? Para luego que los médicos no tengamos que tomar la decisión de a quién ventilamos y a quién no. Si Claro. nosotros logramos poner la curva, podremos ayudar a la máxima cantidad de gente Claro. posible. Federico. A eso apuntamos en Argentina en este momento que Sí. tenemos esa ventaja, ¿no? Entre comillas. Todavía estamos a tiempo de aplanar esa curva y aunque nos vayamos enfermando todos con el correr de los meses, que no nos enfermemos todos juntos y que tengan que elegir a quién salvan y a quién no. Eso es, nada Sí, más y nada menos que eso, Sí, ¿no? Federico, queríamos decirte que al igual que Fito, que está trabajando en su casa, nuestro compañero periodista, está Anabela, que la veíamos muy, muy conmovida también, Anita, cuando la escuchamos a Fedra hablar. Ana, te escuchan. Fedra, Federico, los saludo a la Hola. distancia. La verdad que me conmovía las palabras de Fedra con todo el amor que hablaba de su hermano, el orgullo que significa también para la familia y este momento tan difícil, ¿no? Atravesarlo a la distancia, porque a uno le da ganas de abrazar cuando está pasando por un momento difícil a sus hermanos, a sus amigos, y no se puede. Eso es, creo, lo más difícil que estamos atravesando, y esto me quedaba también con esta descripción que habías hecho vos, Federico, de el contacto físico, ¿no? El impedimento de tocar al otro. Creo que es una de las situaciones más difíciles que viven los enfermos. Primero te pregunto, Fedra, ¿cómo lo vivís vos? Y después, Federico, como enfermo. Yo decirte lo que noto acá es que acá en San Pedro es como que todavía nadie cayó, porque gracias a Dios nosotros, por lo que nos informan, no tenemos casos, pero también estamos a muy pocos kilómetros de lo que es ustedes de Capital, estamos a 170 kilómetros. Es inevitable que llegue y es como que están tomando muy pocas medidas, a pesar de que yo cuando subo a las redes a Fede, lo hago para ver si realmente se dan cuenta o yo cuento los síntomas que tiene el día a día, como para que se den cuenta de la gravedad y que ya no importa la edad, que ya no importa nada. Pero es muy difícil, y es muy difícil también el impacto que te causa cuando te avisan de que tenés a un ser que tanto querés, que te dicen que contrajo el virus. Vos pensás cualquier cosa, yo pensaba hasta en sus hijos, que tiene 2 hijos pequeños, si se llegaba a contagiar su señora, qué iba a pasar con esos nenes, que ni siquiera tampoco me los podía traer a la Argentina porque no se puede. Claro. Es complicado, es muy difícil, y que puedan entender que hay que tratar de quedarse en casa, de salir lo menos posible. Yo lo escucho a él y el día a día y cómo te cuenta que se le moría la gente Terrible. prácticamente ahí en las manos, y vos decís, loco, no pueden entender que realmente es grave esto. Pero bueno, la gente piensa que acá no va a pasar nada, y hay muchos que piensan que son hasta impunes, que a ellos no les va a pasar, porque si con la gripe común no pasó nada, que se murieron miles de personas, pero está todo bien, entonces acá va a pasar lo mismo. Y yo les digo, pero mirá que Fede dice que esto vino para quedarse, y cuesta, la verdad. Yo a mi mamá hace más de 20 días que no la veo. Claro. Pero bueno, ojalá puedan con esto entender. Fedra, lo que intentamos al conversar con vos y con tu hermano en Barcelona, profesional de la salud, contagiado en cumplimiento, ¿no?, de su función de curar. Todavía la tos, pobre, lo acompaña, ¿no? Ojalá que cada vez menos, Fede. Bueno, queremos agradecerles esto. Cuando contamos las historias es para hacerlas real. No es algo que pasa en otro planeta, en otro siglo. Pasa ahora con personas donde nos iguala a todos. Esta enfermedad nos iguala a todos. Federico, que te mejores, que te puedas poner bien, que tu cuerpo vaya reaccionando fuerte. Y gracias porque nada, pasó todo en cumplimiento de tu vocación, de tu servicio, que es el de curar, sanar, salvar al otro, ¿no? Una vocación enorme. Y en vos el reconocimiento a todos nuestros médicos, en Argentina y en el mundo también, que hay un montón de argentinos. Ojalá dentro de unos días podamos hablar y nos cuentes que estás mucho mejor. Bueno, un abrazo muy grande. Primero, ya después hablaré con mi hermana en privado. La que me espera. Mucha fuerza a vosotros, a ustedes. Muchísima fuerza como país, porque yo llevo aquí viviendo 20 años aquí, pero siempre digo lo mismo, mi país es Argentina.
y ahora es el momento de estar todos unidos y lo más importante de todo es fuerza, que confíen en los profesionales que tenemos, que tenemos buenos profesionales y sobre todo eso, cumplir por favor, porque cumplir con lo que dice el gobierno y cumplir lo que dicen los médicos y el sistema sanitario, porque es una enfermedad que uno realmente no se toma magnitud hasta que no la está viviendo y realmente... Exacto. Es dantesco la situación y cuando llega y cuando está de lleno. Un abrazo Gracias. a todos y que mucha fuerza. Gracias, Federico. Gracias, Fedra, también en San Pedro. Gracias, por el un beso grande testimonio. y cuídense. Ustedes también, Yo también. muchísimas gracias. ¿Sabés que Historias de... me quedé pensando, Milva, en lo que decía Fedra de San Pedro, Ujú. que como que la gente mucho no lo está tomando en serio y usó la palabra impune, que puede sonar extremista.